Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Resumen informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. El coronavirus no da tregua a América. El continente superó en las últimas horas a Europa el número de casos positivos de COVID-19, la mitad de ellos en Brasil y Estados Unidos. Venezuela, tras la fallida incursión de mercenarios, 4 buques de guerra de Estados Unidos navegan cerca de costas venezolanas. Brasil, con 11.519 muertos, 331 casos de COVID-19 confirmados, Bolsonaro anuncia una reapertura comercial por decreto. Perú, más de 68.000 personas con coronavirus, cientos de médicos contagiados y hospitales colapsados. México, grupos de mujeres realizaron movilizaciones para exigir justicia por los miles de hijes desaparecidos y asesinados. Colombia. Amazonas es la zona más infectada de Colombia por COVID-19. Bolivia. La presidenta de facto, Yanine Áñez, publicó un polémico decreto que coarta la libertad de prensa, represión en Cochabamba por parte del ejército y la policía frente a manifestaciones pacíficas. América Latina. El coronavirus no da tregua a América. El continente superó en las últimas horas a Europa en número de casos positivos de COVID-19, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que el virus llegó mucho más tarde a la región, ya se produjeron más de 100.000 muertes en el continente. En Europa, donde aseguran que ya se superó el pico de infectados, los fallecimientos ascienden a 160.000. El mayor número de casos diarios en las últimas semanas en países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú o Canadá hizo que la cantidad de infectados superara al de los europeos por primera vez desde el comienzo de la pandemia. En concreto, Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones, Brasil el 8º y Canadá el 13º. Puntualmente, en América Latina y el Caribe, el coronavirus ya provocó más de 20.000 muertes. Brasil, el país que gobierna Jair Bolsonaro, con más de 11.000 decesos registrados, tiene más de la mitad de los fallecimientos de la región. México registró 3.353 muertes y Ecuador 2.127. Venezuela. Tras la fallida incursión de mercenarios, 4 buques de guerra de Estados Unidos navegan cerca de costas venezolanas. La información está contenida en un informe elaborado por el Grupo de Monitoreo a la Flota Multinacional del Comando Sur, desplegada en el Caribe por órdenes del presidente Donald Trump desde el pasado 1 de abril. Los buques se ubican unas 100 millas al sur de Jamaica. Francia, Reino Unido y Países Bajos acompañan a Estados Unidos en su despliegue por el Caribe. Cabría esperar una mayor presión hacia nuestro país como consecuencia de la captura de los mercenarios de la Operación Gedeón, advirtió el equipo de monitoreo venezolano. Por su parte, el fracaso de la Operación Gedeón continúa. Juan José Rendón, hombre clave en los últimos sucesos que desembocaron en la llegada de mercenarios a Venezuela, presentó su renuncia al Comité de Estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó. Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvecorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y proceder a una persecución de civiles y militares en el país durante más de un año. La Operación Gedeón dejó en crisis a Guaidó y quienes lo rodean. En cuanto a los autores internacionales, la estrategia ha sido la de negar y borrar pistas para afirmar que ni el gobierno norteamericano ni el colombiano estuvieron involucrados.
El gobierno venezolano afirmó desde el inicio que esta operación tuvo participación de Estados Unidos vía la DEA y de Colombia, que facilitó el territorio de principio a fin, aún con las denuncias del gobierno y de uno de los implicados, Cliver Alcalá, que afirmó que la administración de Iván Duque estaba al tanto de los campos de entrenamiento militares. Brasil. Brasil sumó este lunes 396 muertes por coronavirus y alcanzó un total de 11.519 en medio de un escenario de disputa entre el presidente Jair Bolsonaro, quien impulsa la apertura de negocios, y los gobernadores e intendentes que amplían restricciones y endurecen el aislamiento social. El estado de São Paulo es todavía el foco principal del país, seguido por Río de Janeiro. Por decreto y sin consultar a su ministro de Salud, el presidente, Jair Bolsonaro, autorizó la reapertura de gimnasios, peluquerías y salones de belleza, junto a otras actividades que el mandatario consideró servicios esenciales. A pesar de que las consecuencias del virus todavía no llegan a su máxima expresión, Bolsonaro mostró nuevamente que su prioridad frente a la pandemia es económica antes que sanitaria y social. La coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonía brasileña alertó sobre el aumento de contagios de la COVID-19 en el área de la Amazonía, registrándose al menos 60 muertes en 16 pueblos indígenas. En esta zona se registran más de 200 casos positivos que afecta a unos 23 pueblos indígenas. Por ello requieren la asistencia del gobierno brasileño para evitar más pérdidas de vida. La pandemia permitió ver nuevamente la marcada desigualdad racial que está latente en Brasil. Junto al problema de la población indígena se suma el de la población negra, que también tiene menos acceso a los servicios públicos y a la vivienda, además de situaciones precarias de empleo. Por ende, son más proclives a contraer el COVID-19 y son más vulnerables frente a la enfermedad. La tasa de mortalidad del virus es de 15,6 por cada 100.000 habitantes para los negros, mientras que entre los blancos es de 9,6. En el estado de São Paulo, epicentro de la enfermedad y el más populoso del país, el riesgo de morir por COVID-19 es del 62% más elevado para los negros. A escala nacional, los datos muestran que los blancos tienen más chances de recuperarse en hospitales, donde los negros representan un 36,4% de las admisiones por síndrome respiratorio agudo severo, pero un 45,3% de las defunciones. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Perú. Más de 68.000 personas con coronavirus, cientos de médicos contagiados y hospitales colapsados. El Ministerio de Salud informó este lunes 11 de mayo que se elevó a 68.822 el número de casos por coronavirus en el país. Este anuncio se dio en el día 57 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados. Los hospitales sufren de la indiferencia de los gobiernos nacional y regional para dar respuesta al coronavirus. Norca Trujillo, jefa de residentes de medicina interna del hospital más grande de la región de Iquitos, explicó: Loreto pasa por la etapa más crítica de toda esta pandemia, por la indiferencia del gobierno regional, por la falta de responsabilidad con los profesionales de la salud, los médicos que estamos en primera línea de defensa, que arriesgamos nuestra vida, nuestra integridad, que dejamos en la casa nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos para darles
ayuda a ustedes, los pacientes. Hay más de 150 médicos que tienen pruebas positivas. Tenemos en el Hospital Regional de Loreto más de 37 médicos hospitalizados. En Loreto hoy falta un elemento importante que es el oxígeno. México. En el marco del Día de las Madres, celebrado este domingo, grupos de mujeres realizaron pequeñas movilizaciones para exigir justicia por los miles de hijos ausentes. La ONU instó al gobierno de México a que las medidas por la pandemia de coronavirus no frenen la búsqueda de las más de 60.000 víctimas de desaparición forzada en el país. A pesar de que las autoridades mexicanas exhortaron a la población a quedarse en casa en este Día de la Madre, grupos de mujeres desafiaron el confinamiento para exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos como lo hacen todos los años. La pandemia que tenemos no es la peor es la de desaparecidos. ¿Cuántas personas han muerto por esta enfermedad y cuántos desaparecidos y feminicidios hay todos los días? Expresó desde la manifestación Patricia, cuyo hijo forma parte desde el 2011 de los más de 60.000 desaparecidos en México. En agosto del año pasado, las autoridades mexicanas revelaron que en los últimos 13 años y medio se encontraron 4.974 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas, la mayoría en los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco. Colombia. Amazonas colombiana supera a Bogotá en contagios por COVID-19 en 24 horas. El departamento colombiano contabiliza 718 personas contagiadas por la COVID-19, de las que 26 han fallecido en medio de una situación sanitaria muy precaria. Un informe del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud de Colombia divulgó que 11.613 personas se han contagiado por la COVID-19. Se ha identificado 550 nuevos casos en las últimas 24 horas, la mayoría pertenecientes al departamento de Amazonas. La situación respecto a la COVID-19 es muy crítica en el departamento de Amazonas y se ha solicitado al gobierno de Iván Duque que se facilite el traslado de todos los pacientes hasta la capital del país, ya que el servicio de salud está colapsado y es insuficiente. Bolivia. La autoproclamada presidenta interina Yanine Áñez publicó un polémico decreto que impone penas de hasta 10 años a cualquiera que publique información sobre el coronavirus que el gobierno de facto no considere cierta. Las asociaciones de prensa locales salieron a denunciar que con esta decisión, publicada curiosamente el Día del Periodista en ese país, se está violando la libertad de expresión. El arco político también tildó a la medida de autoritaria e inconstitucional. El decreto establece puntualmente medidas penales contra quienes inciten al incumplimiento o difundan información de cualquier índole contraria a la norma de la presidenta interina del país. Esto se aplica a la información escrita, impresa, artística y o cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, señala el texto. Las asociaciones de periodistas de Bolivia pidieron en un comunicado conjunto que sea eliminada la norma. Establece una severa restricción inconstitucional e inconvencional al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión, advirtieron los gremios de periodistas. La medida llegó además en medio de las denuncias en las redes sociales de viajes a fiestas de familiares y allegados de la presidenta Áñez en aviones militares, en incumplimiento de la cuarentena dispuesta por ella misma. En otras noticias, habitantes de la zona Cara, situada al sur de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, denunciaron este lunes represión por parte de policías y agentes militares en medio de manifestaciones pacíficas. Los ciudadanos salieron a las calles de la zona para exigir al gobierno de facto
la apertura de actividades económicas para poder sobrevivir en medio de la pandemia de la COVID-19. A pesar de la jornada pacífica, policías y militares fueron a dispersar la concentración atacando a los protestantes con gases lacrimógenos. Editorial del informe de noticias del programa A Desalambrar. En tiempos de pandemia, América Latina refleja más que nunca las desigualdades sociales y económicas de su población. Si bien el comienzo del coronavirus se dio en las clases medias y altas y los contrajeron en otras latitudes por los viajes realizados, hoy en día los que afrontan esta pandemia son las clases populares que viven en barrios populosos o vidas de emergencia, tal cual ocurre en Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Brasil y los pueblos originarios anclados en el Amazonas. Los países que han privilegiado sus economías en detrimento de la salud de su población hoy ven los resultados. Miles de infectados, hospitales desbordados, falta de insumos, etc. En la actualidad, el continente americano ha superado al europeo en la cantidad de infectados y de víctimas fatales. Esta nómina lo lidera Estados Unidos, cuyo sistema sanitario entregado a manos privadas no está a la altura de las circunstancias y deja librada su suerte a su población. Lo sigue el populoso Brasil, cuyo presidente se mofa deliberadamente de los dirigentes políticos que quieren virar su política sanitaria hacia una mayor protección de las personas. En este contexto penoso de América Latina, las fuerzas imperiales de Estados Unidos están a la orden del día. Ya no escatiman esfuerzos en incursionar y enviar mercenarios a Venezuela, que fueron repelidos, y por otro lado no deja de asediar a Cuba con su bloqueo económico. Pero en América Latina siguen los reclamos por justicia. La pandemia en muchos de los países ha sido utilizada como un parate a las movilizaciones sociales. Pero las organizaciones populares emergen creativamente por todos lados, como en el caso de México, donde las mujeres marchan en el Día de las Madres por la aparición con vida de sus hijas. Podemos decir que América Latina sigue en pie aún en pandemia. Informe de noticias del programa A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza.